Buenas tardes, yo soy Elliot Ciballero y para este día nos toca el tema de ecuaciones químicas. Aquí vemos unos conceptos básicos. El primero sería que es una ecuación química. Y una ecuación química es una descripción simbólica de una reacción química, o sea, quiere decir que muestra las sustancias que reaccionan, llamadas reactivos, y las sustancias que se originan, o sea, que son los conocidos productos. La ecuación química también ayuda a visualizar más fácilmente los activos y los productos. Además, además de que se pueden ubicar los símbolos químicos de cada uno de los elementos o compuestos que estén dentro de la ecuación y poder balancearlos con mayor facilidad. También existen reglas para escribir una ecuación química. Quiere decir, las fórmulas de los reactivos siempre se van a escribir a la izquierda y la de los productos a la derecha, ambas separadas con una flecha que indica el sentido de la reacción. Y en el caso de que sean ya más de un reactivo, más de un producto, se le va a agregar el símbolo más para indicar de que se están agregando. Por ejemplo, en los reactivos, en la imagen que se ve, el CH4 se está agregando con oxígeno, o sea, quiere decir de que se combina. Ponemos la flecha para indicar que está ocurriendo la reacción y al otro lado de la flecha nos indica lo que ocurre. ¿Qué quiere decir? Que en el otro lado se tienen los productos. Como podemos ver que es el CO2 más agua, que es el H2O. Eso sí no reaccionan, eso es solo lo único que se ha producido al final de la reacción. Otra regla que es, a cada la reacción, es decir, a izquierda y derecha de la flecha debe existir el mismo número de átomos de cada elemento. ¿Qué quiere decir? De que no podemos tener, por ejemplo, más átomos de oxígeno en los reactivos que de oxígeno en los productos. Siempre tienen que estar el mismo número en cada lado. O por lo tanto no se podría considerar que la reacción esté escrita adecuadamente. En esta otra imagen tenemos ya más detalle todo lo que se nos indica de una reacción química. Tenemos los reactivos a la izquierda, que son el oxígeno y el magnesio, el Mg. Y también tenemos cada elemento que lo conforma. Por ejemplo, el oxígeno no está solo uno, sino que hay dos. Solo hay dos, entonces se le escribe un subíndice. ¿Por qué se le escribe el subíndice del oxígeno? Porque el oxígeno siempre se va a encontrar en la naturaleza de esa forma, en forma de O2. Nunca se va a encontrar en estado natural en forma de oxígeno solito, como se ve en la tabla periódica. Por eso se le escribe el subíndice. En el cambio, en el magnesio, sí se encuentra normal en la naturaleza, individual, mejor dicho. Y del otro lado tenemos a los productos, que es el MgO, el óxido de magnesio. Como si pueden notar de que la ecuación está bien escrita, ya que hay tanto igual número de oxígenos, o sea, hay dos oxígenos a cada lado y dos magnesios a cada lado. Y eso es lo que nos indica que toda esta reacción esté bien escrita. También, además de escribir los números y los elementos en los que se tiene la ecuación química, también si se quiere, bueno, más que todo por necesidad, se puede indicar el estado en el que se encuentran las sustancias. En las sustancias que intervienen, o si se encuentran en una disolución, se puede hacer añadiendo los siguientes símbolos detrás de la fórmula química correspondiente. Tenemos ese que es el sólido, o también le podemos poner metal, que es un elemento metálico. Siempre se va a poner en paréntesis, en forma de subíndice, nunca
nunca del mismo tamaño de cómo está, digamos, la letra del mismo tamaño de cómo está escrita el elemento normal. L si es líquido, E si es gas, y por último AQ o AC si se encuentra en una disolución acuosa, o sea, quiere decir que se encuentra en agua. Con eso siempre hay que tener cuidado en el estado en el que se encuentran los elementos. No se vaya a confundir uno al que escribirlos en la ecuación química de otra forma. Y también tenemos que cuando una ecuación química cumple con la segunda regla, la que decía de que hay la misma cantidad de elementos de un lado y del otro, se dice de que esta está ajustada equilibrada. Para equilibrar ecuaciones químicas se pone delante de la fórmula unos números llamados coeficientes estequiométricos. Indican el número relativo de átomos y moléculas que intervienen en la reacción. Estos coeficientes son únicos números de la ecuación que se pueden cambiar, mientras que los números que aparecen dentro de la fórmula son intocables, o sea, quiere decir los subíndices. Pues ya que un cambio de ellos significa un cambio de la sustancia que reacciona y por lo tanto se trataría de una reacción distinta. Ajá. Entonces en las reacciones, regresando a la diapositiva anterior, en esta misma, el subíndice nunca se va a poder cambiar, porque si se cambia, ya el elemento quiere decir que se nos está presentando de otra forma y que químicamente esa reaccionaría de distinta manera, ya no reaccionaría igual. En cambio, con el número que está digamos que en el mismo tamaño que se escribe el elemento, por ejemplo el 2 con el magnesio, ese sí se puede cambiar, ya que ese no nos indica que ha cambiado la sustancia química, sino que ese nos indica solo cuánto hay de cada uno. Este es el conocido coeficiente estequiométrico. Con ese sí se puede alterar para ajustar bien la ecuación química, pero nunca se tiene que hacerlo con su índice, porque si no se hablaría de que el elemento está, digamos, de otra forma. Por ejemplo, el oxígeno, que lo escribieran solo con uno, aunque no se debería de ser, ya no se presentaría el oxígeno como O2, el normal, que reacciona con todos los elementos posibles, sino que sería otra forma que reacciona el oxígeno. Ahora se tiene el balanceo de ecuaciones químicas, que quiere decir que balancear o ajustar una ecuación química es igualar el número y clase de partículas, quiere decir átomos, moléculas o iones, reaccionantes con los productos con la finalidad de cumplir la ley de la conservación de la masa. ¿Qué quiere decir? De que en ambos lados de la ecuación química tengamos la misma cantidad de masa de los productos. Porque si no, no se estaría, como el propio nombre lo dice, no se estaría conservando la masa, se estaría alterando y uno se preguntaría dónde está la masa que falta. Y vaya, para ajustar o balancear una ecuación química se tiene que considerar lo siguiente: conocer todas las sustancias reaccionantes y productos. Tienen que saber todo lo que está se tiene que tener en claro cuáles son los reactivos y los productos a la hora de escribirlos en la ecuación química. Revisar de que la ecuación esté completa y escrita correctamente. Verificar de que alguien no haya escrito mal un elemento y que ¿cómo se dice? Y que estén ordenados correctamente, no vayan a confundir dónde está la posición de cada uno. El otro es verificar si la ecuación ya se encuentra ajustada. Eso quiere decir, si digamos
ya encontramos una ecuación ya balanceada, ya no se tiene que hacer más para ajustarla, ya, o sea, para ajustarla propiamente, sino que ya se encuentra de por sí balanceada. En caso de lo contrario, se procedería a balancear. Otra es, los subíndices indican la cantidad del átomo en la molécula. Eso quiere decir, el propio subíndice, o sea, el número chiquitito nos va a indicar cuántos átomos de cada elemento hay. El número grande solo va a servir para ajuste. Los coeficientes afectan a todas las sustancias que preceden. Quiere decir de que si ponemos un coeficiente, por ejemplo, en el ejemplo que, que se detallaba más la fórmula, que era el óxido de magnesio, ese coeficiente 2 que había afectaba tanto al oxígeno como al magnesio. No solo va a afectar a uno de los elementos, sino que a todos los elementos de esa parte de la ecuación o de la molécula, pues, mejor así dicho. Otra es usar números enteros y los menores posibles para balancear. En el caso que no se pueda, se podrían usar fracciones, pero siempre teniendo el cuidado de escribirlas bien. No vaya a ser de que por un error ya fraccionario eh, toda la ecuación quede mal balanceada. Por eso es mejor usar los números enteros y los más chiquitos posibles para no andarse complicando mucho con las multiplicaciones grandes. Otra es que nunca se tienen que cambiar los subíndices de las fórmulas. Ese número nunca se debería cambiar, solo se puede cambiar el coeficiente, o sea, el número grande. Y el otro es contar con el número de átomos multiplicando el coeficiente de los respectivos subíndices de la fórmula y sumando todos los átomos de un elemento que estén de un mismo lado de la ecuación. Y por último, verificar el balanceo final y reajustar si es necesario. Ahora vamos a ver una forma de balanceo de ecuaciones, la más sencilla conocida y la que se ocupa en la mayoría de casos para todas las sustancias. Bueno, para todas las ecuaciones es la más sencilla, que es el balanceo por tanteo. Este balanceo por tanteo, el método de balanceo por tanteo para balancear una ecuación química consiste en igualar el número y clase de átomos, iones, moléculas, reactantes con los productos a fin de que cumplan la ley de la conservación de la materia. Ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí tenemos el primer ejemplo que nos presenta en el agua, o sea, el H2O con el óxido nitroso, que es el N2O5, y producen, ¿cómo se llama? Ácido nítrico, que es el HNO3. Si se fijan, se nota de que la ecuación no está balanceada, ya que el número de nitrógenos de un lado de la ecuación son 2, por el pequeño subíndice, el N2, que se nos muestra. En cambio, del otro lado, del lado de los productos, solo hay 1. Y también ocurre lo mismo con el hidrógeno y con el oxígeno. O sea, la ecuación está completamente balanceada. Entonces lo que se llega a proceder es ver, al ver de que no hay, ¿cómo se dice? No está balanceada y los números de los átomos son distintos, se procede a balancear la ecuación. En este caso, como decía, una de las reglas es usar coeficientes enteros y el más pequeño posible. Entonces viendo, el coeficiente utilizado fue el 2. ¿Por qué el 2? Es el más chiquito y nos ayuda a balancear prácticamente toda la ecuación. Ya que aquí dice
en el comentario, observa de que el número de oxígenos en la fórmula es de 6, o sea, en un lado de la fórmula hay 6 oxígenos, en el lado de los reactivos, el del agua y los 5 que están con el nitrógeno balanceado. Y del otro lado solo se muestra de que hay 3. Entonces, lo que uno hace es ver cuánto tengo del otro lado y cuánto me falta cuánto tengo de un lado y cuánto me falta del otro. Entonces, vemos de que en un lado tenemos 3 oxígenos y del otro lado tenemos 6. Entonces, lo hacemos de que llegar. Entonces, la forma más fácil es agregar un 2. 2 y lo multiplicamos. 2 por los 3 oxígenos que hay nos da 6. Y también vemos con los otros elementos. Vemos de que hay 2 nitrógenos y de los dos, al agregar el 2 al otro lado también se nos cumple de que hay 2 nitrógenos. Y también vemos de que hay 2 hidrógenos y entonces al agregar ese 2 nos explica de que hay 2 hidrógenos. Entonces quiere decir de que la ecuación está balanceada, ya que hay la misma cantidad de elementos de un lado como del otro. Ahora la siguiente ecuación tenemos el ácido clorhídrico con el zinc. Estos reaccionan para producir cloruro de zinc e hidrógeno, nada más. E igual, lo mismo, vemos cuánto de cada elemento hay en cada lado de la ecuación. Vemos de que en los reactivos hay un hidrógeno y en los productos hay 2 hidrógenos. Solo vemos un hidrógeno y aquí vemos 2 hidrógenos. Entonces ahí vemos de que está desbalanceado. Y luego vemos los cloros. En los cloros vemos de que hay 2 cloros en los productos, un cloro en los reactivos y 2 cloros en los productos. Y el zinc, con el zinc no hay problema, hay un zinc de cada lado. Entonces en este lado nos sale mejor balancearlo, como diría, balancear del lado de los reactivos, ya que es donde hay menos de cada producto. Entonces al ver de que hay 2 de cloro y 2 de hidrógeno en los productos, pero solo hay uno en los reactivos, entonces lo más fácil que se podría hacer es poner el número 2 igual. Entonces poniendo el número 2 ya en los reactivos, de este lado ya de la fórmula nos queda balanceada. Ya que si contamos, hay 2 hidrógenos de cada lado, 2 cloros de cada lado también, y tenemos un átomo de zinc a cada lado. Entonces ya como tenemos la misma cantidad en los productos y los reactivos, nos indica de que la ecuación está totalmente balanceada, ya no necesita hacer nada más. Y eso sería todo, como un pequeño resumen. Se podría poner de que el balanceo de ecuaciones químicas nos ayuda a, a ordenar toda la ecuación que antes estaba solo escrita solo con sus elementos, y ya nos da un mejor parámetro de ver de cómo reacciona cada elemento y cuánto reacciona de cada uno cuánto reacciona de cada uno y cuánto se produce. Sería lo más importante en el caso de los balanceos de ecuaciones químicas. Y aquí nos quedamos con dos preguntas, que una es qué es una ecuación química y la otra qué considera al balancear una ecuación química. Y eso sería todo de mi parte.
No sé si alguna duda, alguna pregunta. Por mi parte, no, a mí me cuesta un poco la química. No sé si el ingeniero realizará alguna pregunta. Ujú. Ah, ok, muchas gracias. También gracias por su tiempo en esta clase. Y nos vemos mañana. La siguiente. Muchas gracias,